Mis hermanos y hermanas, la gracia del Señor Jesús esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos a la secuencia de estudios que se viene realizando. En esta noche muy amena quisiera tocar un tema de vital importancia, cuyo título es el tercer Elías y el Evangelio eterno. El tercer Elías es simbólico, que marca su punto de tiempo después del tiempo del fin que empezó en el año 1798 y está en un proceso de preparación donde tendrá su apogeo justamente cuando empiece el juicio de los vivos allá en el santuario celestial y en la tierra puede derramarse la plenitud del Espíritu Santo, donde los siervos de Dios, hinchidos con el poder del Espíritu Santo, tendrán que cumplir la magna obra de predicar el triple mensaje angélico que Dios ha prometido acompañarlo con el ángel de Apocalipsis 18. Pero en esta noche quisiéramos más dar hincapié al término Evangelio eterno. Para eso quisiera vislumbrar el último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Para descifrar esta frase, el Evangelio eterno, dicho sea de paso, quiero comentarles de que el Antiguo Testamento fue escrito en la lengua hebrea y el Nuevo Testamento en el griego koiné. Así que miraremos la lengua griega para poder descifrar este término. El escritor, que fue Juan, utiliza para evangelio el término evangelión, que transliterado al castellano es buen mensaje, o también proclamar y predicar buenas nuevas de salvación. Y el término eterno viene del griego aionios, que quiere decir perpetuo, usado en el tiempo es pasado, presente y futuro. Entonces, uniendo estos dos términos, evangelio no solo es buenas nuevas de salvación en conocimiento o escrito, sino es una persona, y esa persona es Jesús, que no solo debemos tenerlo como Salvador de nuestras vidas, sino que también debemos proclamarlo. Proclamarlo en los tres tiempos, tanto pasado, presente y futuro. En este momento quiero llevarles su mente al tiempo pasado. ¿Desde cuándo se comenzó a anunciar el Evangelio eterno? Quisiera dar lectura la inspiración divina, Historia de la Redención, la página 43. Entonces informó a la hueste angelical que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate, para que la sentencia de la muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por la obediencia a la ley y su muerte el pecador pueda gozar el favor divino. Se les dijo que se ubicaría entre la ira del Padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, que sufriría una agonía corporal y mental. Cuando nuestros primeros padres transgredieron la santa ley y la justicia absoluta, en el santuario celestial, el Hijo entró por 3 veces a la presencia del Padre para suplicarle y rogarle de que se diese la oportunidad para que Él sea el sustituto del hombre. Y había una lucha entre el Padre y el Hijo.
no una lucha de una pelea, de una enemistad, sino de dolor, de angustia. Porque para el padre no era fácil arrancar de su seno a su propio hijo que había estado acompañado desde la eternidad. Sin embargo, por amor y su misericordia, tuvo que aceptar esa petición el padre de que su hijo se coronase en sustituto del hombre. Y basado en este párrafo, la primera predicación del Evangelio eterno se dio allá en la eternidad, justamente después que el hombre cayó en pecado, y allá en el cielo Jesús intercedió ante su Padre, y después que sale de la presencia de su Padre, llega a dar esas buenas nuevas de salvación hacia los ángeles, de que se había encontrado un rescate, y ese rescate era la segunda persona de la divinidad. Y aquí se abre una interrogante: ¿en qué consiste el Evangelio eterno? Primero, en el despojamiento de Cristo. El hermano Pablo, cuando escribe a los Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 7, dice de la siguiente manera: el cual, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El término siendo está en el tiempo presente, y la palabra forma viene del griego morfe, que transliterado al castellano es naturaleza divina. O sea, allá en la eternidad vemos que Jesús tuvo la naturaleza divina y lo llevará por toda la eternidad. Pero Él, de acuerdo al texto, nos dice que no se aferró a esa naturaleza divina, sino que se despojó. Y la palabra despojar viene del término griego keno, que quiere decir despojarse de la dignidad propia, descendiendo a una posición inferior, humillarse. O sea, Cristo, para que venga a tomar la naturaleza humana, tuvo que despojarse de su dignidad y de sus honores que tenía como Dios. Y ahí viene la interrogante: ¿de qué se despojó Jesús? Deseo de todas las gentes, la página 14, dice de la siguiente manera: de que Él se despojó de su manto real, de la corona real, dejó el homenaje de los ángeles, su trono, dejó la gloria del cielo, dejó el cetro en las manos de su Padre. Mateo capítulo 1, el versículo 23, el escritor le pone un título a Jesús. Ese título es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El hecho de que Jesús tomó la naturaleza humana no dejó de ser Dios, sino que fue 100% divino y 100% humano. Dos naturalezas unidas en una misma persona. Y eso es el gran misterio que nosotros no podemos entender. El segundo punto del Evangelio es la encarnación de Cristo. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La pregunta que se hace es: ¿por qué Jesús no vino como Dios? Primero, es que si Él hubiese venido como Dios, el hombre no hubiese podido resistir su gloria. Segundo, como Dios no podía ser tentado, tenía que ser tentado como hombre. Tercero, Dios no había transgredido su santa ley. Cuarto, como Dios no podía morir en la cruz,
Y quinto, para entenderlo al ser humano en sus sufrimientos, luchas y tentaciones que viene afrontando día tras día en el transitar de la vida. En el cuarto punto, Jesús no podía venir como Dios porque decíamos que Dios no había transgredido su santa ley. Y el hombre tenía que cumplir esa santa ley porque el hombre había transgredido. Ahora, en esa encarnación, Cristo tuvo que desarrollar varios eventos, varios sucesos para que llegue a originarse la salvación para el hombre. En ese suceso de su encarnación, vemos de que Él llega a tener la naturaleza humana en santidad. Lucas capítulo 1, el versículo 35 dice de la siguiente manera: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El término santo ser viene del griego que es hagios, que transliterado al castellano es puro en lo físico, moral e inmaculado, o sea, sin tacha alguna. Hay muchos predicadores que llegan a presentarlo de que Cristo es un ser teniendo la naturaleza pecaminosa, llevando el principio del pecado dentro de la naturaleza. Sin embargo, aquí el escritor nos llega a decir de que la naturaleza humana de Cristo fue santa. Él no recibió el estado o el principio del pecado dentro de la naturaleza, porque si Él hubiese recibido, ya no pudiera llamarse el santo ser. Pongo un pálido ejemplo. Digamos, aquí tengo un vaso limpio y aquí pongo solo una gota de veneno. ¿Cómo se le llamaría? ¿Vaso limpio o vaso venenoso? Indudablemente sería vaso venenoso porque lleva el veneno dentro del vaso. Así también en la naturaleza humana de Cristo, si hubiese llevado el principio del pecado, no se le llamaría santo ser, sino se le llamaría un pecador más común y corriente, tal como nosotros. Ahora, ¿qué más nos dice Marcos 1:24? Dicho sea de paso, que estas palabras fue pronunciada por el demonio mismo y dijo así: sé quién eres, el santo de Dios. En este texto, hasta los demonios mismos tuvieron que reconocer de que Jesús no era un pecador igual a nosotros, llevando el principio del pecado dentro de la naturaleza, sino lo llegan a reconocer como santo ser. La inspiración divina en lugares celestiales, la página 155, nos dice: era un poderoso peticionario o suplicante que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza caída. Tomemos en cuenta ahí, que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída tiene pasiones activas que son degradadas, corrompidas, pero él no las tuvo eso. Y el párrafo nos dice: pero está ya asedio por flaquezas semejantes, tentado en todo sentido como nosotros. O sea, él tuvo sí flaquezas, pero no flaquezas activas, sino flaquezas pasivas. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos frases? Las flaquezas activas son las pasiones corrompidas, degradadas, que nosotros lo llevamos en nuestra naturaleza, y las pasivas son las debilidades tales como el cansancio, el sueño, como también el hambre y etcétera. Jesús no fue tentado en las pasiones activas o flaquezas activas porque él no lo tuvo, sino en las pasivas. Y ahí dice tentado en todo.
no tentado en asunto de cuantitud, sino en asunto de magnitud. O sea, cuantitud no en todas las tentaciones. ¿Por qué decimos eso? Porque yo creo, los lectores de la palabra nunca aceptarían de que Jesús tuvo una flaqueza de ser homosexual, como también tener esa debilidad de quitar la mujer a su prójimo. No, sino que se refiere a las flaquezas que fue tentado en todo, en las flaquezas pasivas y en asunto de magnitud. Ejemplo, vemos de la tentación en el desierto, donde no había nada que comer, y ahí viene el enemigo a decirle de que convierta la piedra en pan, y eso equivalía para que haga ese milagro Jesús en utilizar su naturaleza divina. Vemos ahí entonces la magnitud de la tentación. ¿Qué nos dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 300? No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Y la sierva del Señor nos dice que no debemos tener ninguna duda de esa perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. El segundo suceso que Jesús tuvo que realizar es los pensamientos puros. Tercero, carácter inmaculado. Cuarto, obediencia absoluta. Quinto, muerte en la cruz del Calvario. Romanos 5:10 nos dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que en este versículo nosotros podemos encontrar que Jesús tuvo que desarrollar dos sucesos fundamentales para nuestra salvación. Primero, llevar una vida de santidad de 33 años de vida, y luego tuvo que morir en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El término siendo está en el tiempo presente. O sea, hay que entender, mis hermanos y hermanas, queridos amigos, Cristo subió a la cruz del Calvario no porque el hombre había dejado de pecar, no porque el hombre le hizo una promesa que cambiaría su vida, no, sino tal como se encontraba. Por eso que el texto de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese término, de tal manera, tal como estaba el hombre, metido en el lodo del pecado, caído en los vicios degradantes, así murió Cristo. Y Pablo, al entender todo esto, expresó estas palabras en Gálatas capítulo 6, el versículo 15 dice, el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se gloriaba Pablo en la cruz del Calvario? Si antes, que se le conocía como Saulo, se regocijaba en dar muerte a los cristianos, en la justicia propia, pero ahora él se regocija en la cruz del Calvario. Formulamos una interrogante: ¿qué beneficio nos trae la cruz del Calvario? En primer lugar, el amor del Padre. Lo lindo del Padre es que para explicarlo a la raza humana de que Él lo ama, no lo explica solo con palabras, sino con actos. Y el mejor acto de amor que realizó el Padre para la humanidad, diciendo yo te amo, es permitiendo de que su Hijo
muera en la cruz. Segundo, la cruz del Calvario trae esperanza cuando el hombre piense que todo está perdido. En el transitar de la vida, a veces nos encontramos en momentos tan difíciles, donde nos encerramos en una habitación de 4 paredes y miramos a un lado, a otro lado, cuando estamos encerrados por medio de los problemas y pensamos de que no hay ninguna esperanza. Pero la cruz del Calvario nos dice: no todo está perdido. El enemigo habrá podido destruir la salud, como también la economía, la familia. Habrá frustrado grandes sueños en la vida, pero la cruz del Calvario dice: hay esperanza. También la cruz del Calvario trae su beneficio del perdón que se le promete al pecador. En la cruz del Calvario no hay pecador que no pueda ser perdonado. Por eso que en una oportunidad Jesús dijo de esta manera: todo el que viene a mí no le echo fuera. Así el pecador hubiese matado, hubiese robado, ¿qué es lo que hubiese hecho con su vida? Hubiese cometido los pecados tan deplorables que los amigos, la familia diga: para ti no hay perdón lo que hiciste. Pero la cruz te dice que sí hay perdón, y no solo de unos pecados. Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La cruz del Calvario no solo ofrece perdón, sino que también trae restauración de la vida. Cuando corremos lejos de Dios, caemos en los pecados, destruimos nuestra salud, destruimos también la fama, la autoridad, destruimos principios, valores. Pero la cruz del Calvario ofrece restauración de la vida. Porque la sangre de Cristo no solo perdona pecados, sino que también restaura la vida. Por último, la cruz del Calvario muestra de que el Padre no se ha olvidado de nosotros. A veces cuando nos encontramos rodeados de los sufrimientos, de las dudas, de la incredulidad, pensamos de que Dios se ha olvidado. Y no solo acontece a los cristianos que vivimos en estos tiempos ulteriores, sino también en los tiempos antaños. Isaías 49, 14 y 15 dijo Sión: Jehová se olvidó de mí. Y Jehová respondió a Sión de la siguiente manera: ¿la madre podrá olvidarse de su hijo que dio a luz? En el transitar de la vida, yo nunca he visto a una mamá olvidándose de sus hijos. Los hijos habremos golpeado a los padres. A causa de nuestros actos habremos clavado espinas en los pechos de nuestros padres. Pero ten en cuenta que mamá nunca se olvida de ti. Una, porque con dolor te trajo a este mundo. Segundo, porque eres el fruto de su amor. Tercero, porque eres su propia sangre. Y Jehová dice de la siguiente manera: aunque ella se olvidare, aunque una madre se olvidare de sus hijos, pero yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos tengo tu nombre esculpidos.
o escritos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, grabó los pecados de ti y de mí. Yo me imagino a un Cristo colgado ahí en la cruz, derramando gota por gota su sangre. Y en ese lapso de tiempo, cogiendo los clavos en lugar de lapicero, cogiendo su sangre en lugar de tinta, cogiendo las palmas de sus manos en lugar de un papel y escribiendo mi nombre, Neftalí Lizana Julca, como también tu nombre. Quizás estés pasando momentos tan difíciles de la vida. Quizás tus amigos te abandonaron. Quizás los familiares no vuelven su rostro hacia ti para que te den una ayuda. Pero ten en cuenta que tu Padre, que es mi Padre, tu Salvador, que es tu Salvador, nunca se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué Jesús vivió una vida de santidad y murió en la cruz del Calvario? Otra interrogante que podemos hacer. Y para responder a esta pregunta quisiera dar lectura Camino a Cristo, la página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. El cielo se había enredado en un problema grande. Y ustedes se preguntarán, mis hermanos, ¿por qué? Porque para que abra sus puertas necesita gente santa, no gente pecadora. Y la justicia absoluta dice de que el hombre debe tener una justicia absoluta, debe cumplir con sus requerimientos. Pero cuando nosotros analizamos, el hombre en su estado caído no puede. Para eso un ser extranjero, un ser inocente, tomó nuestro lugar. Y en nuestro lugar tuvo que vivir una vida de santidad de 33 años de vida y morir en la cruz del Calvario, para que pueda satisfacer los altos requerimientos de la ley de Dios y pueda darle la paga al pecado. Y así, a través de esa vida de santidad y esa muerte, pueda regalárselo al pecador arrepentido, al pecador creyente, y que lo acepte por la fe y lo reciba también por la fe. Y de esa manera un día se abrirá los cielos para aquellos que aceptaron de Jesús tanto su vida y su muerte para nuestra salvación. ¿En qué más consiste el Evangelio eterno? En su resurrección. Romanos capítulo 4, el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo hubiese vivido una vida de santidad, hubiese muerto en la cruz del Calvario, pero el sepulcro lo hubiese retenido, no hubiese justificación. Pero al tercer día Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús resucitó para que intercediera por nosotros allá en el santuario celestial ante nuestro Padre, ante nuestro Creador. Porque en el cielo no hay ningún ser humano en su condición caída para que merezca su justificación, para que merezca ser restaurado su vida.
El único que merece ser justificado solo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él ascendió al santuario celestial para que intercediera por nosotros y pueda regalarnos su vida de santidad y su muerte, y en Él podamos encontrar la salvación. Y Jesús también resucitó para dar seguridad a todos los que descansan en la tumba y dar consolación a los que vivimos de la resurrección. Esta pandemia que nos ha tocado enfrentar, a muchos nos ha dejado en un terreno lleno de nostálgica. Quizás teníamos muchos sueños con nuestros familiares, de tenerlos siempre al lado nuestro, pero llegó el momento cuando ellos tuvieron que descansar de sus obras, de sus afanes, de los ayes de la vida. Pero querido hermano y hermana, nunca pierdas la esperanza, nunca perdamos la esperanza, porque para eso resucitó Jesús, para dar seguridad de la resurrección, que no para siempre las tumbas retendrían el cuerpo de nuestros familiares. Muy pronto ellos tendrán que levantarse para que continúen siguiendo la vida eterna, seguir viviendo la vida eterna. También el Evangelio eterno consiste en su ascensión, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 10 y 11. Y cuando Él asciende al santuario celestial, en especial al primer departamento, al lugar santo. Y cuando Él asciende, Hebreos 9:12 nos dice de que Él llevó la eterna redención. ¿En qué consiste la eterna redención? Consiste en su vida de santidad y su muerte. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, nos da una línea cronológica de los eventos que Cristo realizó en el santuario, tanto en el atrio, su obra en la tierra, como también su obra allá en el cielo. Algunos se han preguntado por qué los adventistas llegamos a creer de que Jesús fue al lugar santo, si no hay ningún texto que diga que Jesús fue al lugar santo. Pero Apocalipsis nos llega a dar una información contundente. Ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 4 y 5 nos muestra la obra de Cristo en el atrio, tanto en la cruz del Calvario como también su obra en el lavacro que representa la resurrección. Y el versículo 12 y 13 del mismo capítulo nos muestra la obra de Cristo en el lugar santo, porque ahí el escritor lo ve al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros estaban justamente en el lugar santo. El capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 3, muestra el altar del incienso, y ahí lo muestra también a Cristo realizando su obra en ese altar. Y también Apocalipsis capítulo 6 nos muestra la obra de Cristo en la mesa de los panes de la propiciación, que también se ubicaban en el lugar santo. Y cuando vamos a las profecías de Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14, donde le encontramos al Hijo del Hombre yendo de un lugar a otro lugar al anciano de días, que muestra el versículo 10. Y cuando estudiamos
Juntamente, haciendo una comparación con la inspiración divina, vemos que ese traslado que se hace de un lugar a otro lugar era del lugar santo al lugar santísimo, del santuario celestial. ¿En qué consistía la intercesión de Cristo en el lugar santo? Primero, que el creyente arrepentido sea perdonado por el Padre. Segundo, que el creyente arrepentido sea acepto ante el Padre. Y tercero, el cuidado vigilante durante el periodo de la iglesia. Conflicto de los Siglos, la página 473 nos dice de la siguiente manera: la sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían escritos o inscritos en los libros de los registros. Esto era la obra que Cristo hacía en el lugar santo, desde el año 31 hasta 1843. Él se mantuvo 1813 años haciendo esa labor en favor del pecador arrepentido, del creyente. Y ahora quisiéramos entrar a detallar un poco la representación de Jesús en relación de los enseres. Hebreos capítulo 8 y el versículo 5, los cuales servían a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal fue levantado como un reflejo del santuario celestial, en especial de los dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Jesús caminando en medio del candelabro. ¿Qué representa esto? Hechos de los Apóstoles, la página 468, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así simboliza su relación con la iglesia. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela de la casa del Señor. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Mis hermanos y hermanas, la obra de Cristo que se relaciona con el candelabro es la obra que Cristo hace por su iglesia. Él dijo: no los dejaré solos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo en los momentos felices, sino en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y alguien se preguntará: pero ¿cómo Jesús, estando allá en el cielo, puede estar también con nosotros en esta tierra? Él lo hace a través de la obra de su Espíritu Santo. Jesús y la mesa de los panes. El pan siempre ha tenido un símbolo de la palabra de Dios, de acuerdo al contexto de Apocalipsis capítulo 6, el versículo 6. Jesús y el altar del incienso. Patriarcas y Profetas, la página 321, nos dice de la siguiente manera: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es el único que puede hacer que el culto de los seres humanos
sea aceptable a Dios. Jesús se relaciona con estos enseres del lugar santo, porque Él nunca dejó de interceder por su pueblo. Ahí lo encontramos relacionándose con el altar del incienso. Nunca lo dejó a su pueblo sin la presencia del Espíritu Santo para ayudarle en el transitar de la vida, en el transitar del camino que nos lleva a la patria celestial. Y también nunca Jesús le dejó a su pueblo sin dar pan, que representa a su santa palabra, a la palabra escrita. No hubo un tiempo. Eso es la obra de Cristo en el lugar santo. Jesús y su obra en el lugar santísimo. Él cumple después de 1844 en adelante de nuestra era la función de abogado y de sumo sacerdote. Abogado para el pecador arrepentido, que se entrega por primera vez. Abogado cuando el pecador arrepentido continúa en la experiencia cristiana, porque va a tener muchas caídas, porque el hecho de que seas perdonado en el cielo y seas regenerado en el alma no quiere decir que nunca vas a pecar, de que ya eres santo, eres un ángel en absoluto. No. Mientras que exista el pecado como principio dentro de nuestra naturaleza, siempre tropezaremos. Pero alguien se preguntará entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pecador que está sin Cristo allá y peca y un pecador que está con Cristo y peca? Es que los que están allá sin Cristo se regocijan en el pecado, pero los que están con Cristo no se regocijan en el pecado, caen en el pecado por la debilidad de la naturaleza, que eso es un proceso continuo que tiene que ir fortaleciéndose esa debilidad, y se hace a través de la obra de Cristo que se hace allá en el santuario celestial, abogando e intercediendo por el creyente, y al mismo tiempo también por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y también Él es abogado en el sentido del juicio investigador para los que salen vencedores, no para los que salen perdedores. Porque Él pide que todos esos pecados que han sido perdonados sean borrados y se los asegure su nombre en el libro de la vida, se los confirme su nombre en el libro de la vida para siempre. Y también que se les dé el trono que Él tiene a los que salen vencedores en el juicio investigador. Y cumple la labor del sumo sacerdote en el sentido de el borramiento de los pecados. Cuando nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19, el escritor nos muestra de que vio el arca del pacto en el templo. El término templo viene del griego naos, que transliterado al castellano es lugar santísimo. Y aquí encontramos la obra de Cristo en el lugar santísimo, como ya veníamos explicando. El juicio investigador. En este juicio investigador hay un tribunal celestial donde están los asistentes, el Padre, el Hijo, como también los ángeles. Está los libros, uno de los libros que es el acusador, el registro de pecados, el acusado que somos nosotros, y también la norma de justicia es la santa ley de Dios,
Y también encontramos a los representantes de los otros mundos que están allí en ese tribunal celestial. En el juicio investigador se abren 3 libros: el libro de la vida, el registro de memoria, como también el registro de pecados. ¿Qué se investiga en el juicio investigador? ¿Podremos nosotros de una manera presente estar ahí, en vida, estar ahí en ese juicio investigador? No. Tanto Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 14 y Conflicto de los Siglos, la página 40, nosotros estamos siendo juzgados allá en el cielo a través de las obras. Sean obras buenas o sean obras malas. Obras visibles, sean buenas o malas, que los seres humanos puedan ver. Obras visibles e invisibles, en el sentido de visibles que solo los seres celestiales pueden ver, e invisibles los seres humanos que no pueden ver, porque digamos hay cosas que a veces ante los seres humanos aparentemente algo como que no damos ninguna sospecha de mal, pero solo Dios lo sabe cuando estamos solos, qué es lo que estamos haciendo, y eso solo los seres celestiales pueden ver. Las obras que no se hicieron, sean buenas o malas, por causa de falta de oportunidad que no se hizo, también son juzgadas ahí. Conflicto de los Siglos, la página 540 nos dice: así como los rasgos de la fisionomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. El borramiento en el proceso del juicio investigador. ¿Qué se borra en el juicio investigador de los que se pierden? Primero, nombres que están por demás en el libro de la vida. Ejemplo, el nombre de Caín, de Ananías y Zafira, de Saúl. Sus nombres estuvieron registrados en el libro de la vida por ser creyentes, adoradores del verdadero Dios que nosotros adoramos, pero luego se apartaron, tales como el rey Ezequías, y su nombre no se borró hasta 1844, y ahí en adelante se borró sus nombres. ¿Qué más se borra de ellos en el juicio investigador? Sus buenas obras del registro de memoria, y eso es lo que nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 22 y 23. Conflicto de los Siglos, la página 536 nos dice: habrá nombres que serán aceptos y otros borrados. En caso que alguien tenga en los libros pecados no confesados, no arrepentidos y no perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida y sus buenas obras serán borradas. ¿Qué es lo que se borra de los justos en el juicio investigador, de los que son hallados dignos de disfrutar la vida eterna? Primero, los pecados del registro de pecados. Segundo, se aclara ante las mentes inteligentes, nos referimos a los representantes de los otros mundos, los seres angelicales, los falsos conceptos que presentó el enemigo contra Dios y contra su pueblo. Y ahí en el juicio investigador se aclara de que los que van a ir al cielo son dignos, porque han recibido la sangre de Cristo para su perdón y han recibido al Espíritu Santo para su regeneración, para que venzan el pecado, y ahí se les pone el sello de la confirmación, el sello de la redención final, de que ellos son dignos de disfrutar la vida eterna. ¿Qué es lo que se borra o qué es lo que no se borra de los impíos? Sus pecados.
Conflicto de los Siglos, la página 540 dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Dicho sea de paso, el día de Dios es después del milenio, cuando Dios instale su trono aquí en esta tierra, en especial en el Monte de los Olivos, y luego tendrá que presentar una pantalla tan grande ante el universo, tanto de los que se perdieron y de los que se salvaron, o de los que nos salvamos, para que su carácter quede vindicado, para que no exista ninguna duda, para que los seres que se perdieron nunca digan: ¿por qué los que están allá dentro de la santa ciudad están ahí y yo estoy afuera? Ahí se verá todo: sus pensamientos, sus intenciones, sus palabras, sus actos y las oportunidades que tuvieron para salvarse. Pero en el caso de los justos se verá las oportunidades que aprovecharon ellos para salvarse. ¿Qué es lo que se borra de los justos? ¿O qué es lo que no se borra, de los justos? Sus nombres del libro de la vida, sus buenas obras del libro de memoria. Eso no se borra. Nuestras buenas obras no se borran del libro de la memoria, para que un día el Señor Jesús pueda recompensarnos cuando vayamos allá a la patria celestial. Una vez que termina el juicio, que dicho sea de paso empezó por los muertos desde 1844 y muy pronto empezará por los vivos cuando llegue a sonar el fuerte pregón, se pronuncian estas palabras: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estas palabras se pronuncian tanto individualmente como también en asunto corporativo, o sea, para toda la humanidad. Y Apocalipsis capítulo 22, el versículo 11 dice: el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es sucio, sea sucio todavía. El que es justo, sea todavía justo. Y el que es santo, sea santo todavía. Hasta ahí llegó el juicio investigador. Al terminarse el juicio investigador es porque también se terminó el tiempo de gracia. ¿Y en qué consiste la culminación del tiempo de gracia? Es que Cristo deja de interceder por toda la humanidad. Nunca más se escucharán las oraciones de los pecadores allá en el cielo. Nunca más se recibirán esos deseos que uno tiene de entregarse a Dios. Por eso que hoy es el tiempo. Mientras que Jesús está haciendo una obra especial allá en el cielo, dándonos el perdón, dándonos la regeneración en el alma, haciendo el borramiento de los pecados, hoy es que debemos tomar nuestra decisión. Porque llegará el momento que se escuchará las palabras: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ay de aquellos que no se encontraron a cuentas con Jesús. Encontrarse a cuentas con Jesús significa confesar todos nuestros pecados y al mismo tiempo pedir el Espíritu Santo para que regenere nuestra vida. Y Apocalipsis dice: el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es justo siga siendo justo todavía. ¿Por qué ese término todavía? Porque nosotros entendemos que termina el juicio investigador, termina el tiempo de gracia, ahí no viene Cristo, sino que llega a pasar un lapso de tiempo donde se derrama las 7 plagas postreras sin misericordia. Y dicho sea de paso, las 7 plagas postreras son para aquellos que salieron perdedores en el juicio investigador, mas no para los que salieron vencedores por la justicia de Cristo en el juicio investigador. Y a la conclusión de la 7ª plaga se pronuncia estas palabras, que se encuentra en el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 12.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Querido hermano y hermana, por las cosas que estamos viviendo, tanto las señales que se ven en esta tierra y lo que se viene realizando allá en el santuario celestial, son indicios de que Cristo viene pronto. La humanidad continuamente viene rechazando tanto la obra de la salvación como la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero aunque la humanidad lo rechace, aunque tú lo rechaces, pero solo hay un niño que se aferra a la obra de la salvación y a esa bendita esperanza de que Cristo viene pronto, por ello vendrá. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana. Nuestros padres que vivieron en el antepasado se mantuvieron en esta bendita esperanza. No les importó perder sus vidas, no les importó perder sus bienes, porque pusieron su fe, su esperanza en que Cristo viene pronto. Quizás también tuviste padres o tienes padres que siguen manteniéndose en esta esperanza. ¿Por qué tú no lo haces? Hoy es el tiempo que nosotros debemos aceptar la salvación y esta esperanza de que Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder, el tiempo es hoy. No solo de mantenerlo para nuestra vida, sino también de comunicar a muchas almas que están a punto de perderse, o algunos bajan a la tumba sin ninguna esperanza de ver a su Redentor, de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros hemos sido llamados para compartir estas valiosas promesas. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones firmes, a ti y a mí. Y muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.